Hoy vamos a hablar del hueso, memorias positivas y ya les transmito. Bueno, la semana anterior, bueno, las últimas 2 semanas hemos estado hablando sobre los tejidos conectivos. Hablamos de los tipos de tejidos conectivos, cómo se constituyen, tejidos conectivos eh, propios, que son los laxos, denso regular, irregular. Después hablamos de la grasa, que también es un tejido conectivo. Hablamos de los adipocitos, su función, que pues no es mala, tiene su función importante. El problema son los excesos de grasa, como todo, ¿no? Realmente no, el exceso sí es una cosa que pues no hay tal cosa como un exceso bueno. Y después también hablamos sobre el, tengo una cosa que no, ¿qué está pasando? Hablamos también sobre el cartílago, ¿no? Sobre una matriz especializada de él que le permite ciertas funciones. Y la conclusión, pues, es que todas estas son células, perdón, tejidos conectivos que, pues, comparten orígenes embriológicos similares, pero tienen funciones, pues, distintas. Si lo quieres ver hacer, son tejidos que se parecen desde el punto de vista morfológico. Vas a ver que el hueso también guarda algún tipo de similitud morfológica con el cartílago, de alguna u otra forma, pero en concepto de función, pues son tejidos completamente distintos, completamente distintos. Bien, pues está de más decir a ti que es un hueso, tú lo conoces bastante bien de tu formación previa y sobre todo lo conoces bastante bien de tu curso de anatomía. Fíjate que no sé, actualicé ahorita el Zoom y no veo el micrófono. Y muestra el micrófono cuando yo estoy hablando porque se pone verde porque capta lo que estoy diciendo, no lo veo ahorita y no estoy seguro si me están escuchando. Me dicen, porfa. Sí se escucha Lo perfecto. escuchamos. Listo, listo. Sí se escucha. Dale, dale. Después yo resuelvo eso porque no, como que no veo esa parte, pero bueno, si se escucha no importa. Está bien. Bien. Asumo que yo te he dado los huesos, sobre todo, no sé en qué orden lo dan, pero yo lo primero que di fue miembro inferior. Y bueno, ahí hablan bastante de los huesos, ahí te explican que es un hueso largo, te explican el uso de metáfisis, epífisis, diáfisis, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Vamos a ver eso, cómo se correlaciona con el contexto histológico. Mira, el hueso se caracteriza porque es el tejido más firme de nosotros. El hueso es duro y el hueso es resistente. Por eso que constituye al esqueleto. También, pues, si tú agarras, ¿qué pasó? Dime. No, no, dale, dale, tranquilo, no te haciendo nada. Nada más bulla. Entonces, el hueso es anormalmente firme, anormalmente resistente, y por eso, pues, por ejemplo, tu cráneo existe para proteger tu cerebro, tu esternón y tus costillas existen para proteger tus órganos torácicos. Entonces, es como si fuera una especie de armadura el hueso. ¿Ok? También tiene el hueso función metabólica importante, sobre todo con el tema de los niveles de calcio en la sangre, que pues cuando tú des tu curso de fisiología, vas a ver que el calcio es fundamental para la contracción del músculo, sobre todo el músculo del corazón. O sea, el calcio es fundamental. Si tú agarras un hueso y lo cortas, el hueso no es un bloque sólido. Que el hueso adentro tiene médula ósea, que le llaman también a veces tuétano, que algunos salvajes se comen eso, pero bueno, whatever. Esto, y es donde está el tejido hematopoyético, o sea, todas las células que dan origen a las células de la sangre, pues todo lo que es eritrocito, leucocito, plaquetas, etcétera. Todo eso se forma en los huesos, en la médula ósea. El hueso ves que tiene más funciones, no simplemente es un tejido duro que te da sostén, claro que no. Bien, entonces, ahorita que hablamos del hueso, vamos a conocer varios elementos que lo hacen único, ¿no? Entre esos tenemos que su matriz ósea es bien resistente, es calcificada y hace que ese hueso sea pues bien rígido. Hay un chat. Si no ha probado la médula ósea, no juzgue. Eso es de los dioses. ¿Qué? Un salvaje apareció. Un cometuétano. Salvaje. Pura Profe, grasa. bien preparado, está bueno, acompañándolo con un buen corte de carne. Mentira, yo he visto que sí, eso es un plato así, no cualquiera puede pedirlo.
No cualquiera, es una cosa, una cosa, una delicatez, una cosa exquisita. Soy bone marrow, le dicen en inglés, tuétano, así. Entonces, en el hueso vas a encontrar unas células que vamos a conocer en esta clase de hoy. Vamos a conocer los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos. Vamos a hablar ahora con calma de cada una de esas células. Similar al cartílago que estaba rodeado de pericondrio, el hueso también está rodeado de tejidos conectivos. Por fuera el periósteo y por dentro, en lo que pues reviste también a la cavidad medular, está el endostio. Eso lo puedes ver, por ejemplo, la última vez que, estaba, que pedí una sopa. ¿Dónde fue eso? Que yo fui y me di una sopa de carne. Que fuimos que fonda el motete. Eso fue creo que la semana pasada, el 3 de noviembre. Y bueno, dame la sopa esa para que se ve bien. Luego tú arrancas la carne del hueso. Es como una telita que la mantiene adherida. Esa telita, que también se come, eso es tejido conectivo. Eso es el periósteo. Es la función de él, ¿no? El periósteo tiene la función de mantener bien adherido el músculo, que es lo que no se come, a el hueso. Y bueno, no estoy seguro si eso lo estás viendo en tu curso de histología, porque es más que todo una cosa pura y dura de laboratorio. Pero bueno, los tejidos nosotros los cortamos para que puedas tener un tejido óptimo que evaluar en una laminilla. Por ejemplo, no tú puedes agarrar una carne con un buen cuchillo, tú lo cortas, puedes cortar piel, puedes cortar, no sé, como si fueras un carnicero. El carnicero puede cortar todo con, con bastante facilidad un buen cuchillo, pero el hueso no. El hueso es más duro que cortar y sobre todo es más duro de cortar y si lo logras cortar, no se corta con tanto, con tanto detalle como un tejido blando, ¿ok? Y eso ocurre porque la matriz es demasiado dura, demasiado firme. Entonces, el hueso, nosotros cuando lo vamos a preparar para verlo en la minilla histológica, primero hay que decalcificarlo, porque está muy rígido. ¿Cómo se calcifica? Sobre todo con ácido fórmico que va en distintas concentraciones, 5%, 20%. Eso se prepara dependiendo de la firmeza del hueso que hay que cortar. Un hueso ahí, una pierna que les mandé yo hace tiempo, al principio del curso, si no me equivoco, creo que no estoy equivocado, una que tiene una prótesis. Esa pierna resultó ser una cosa, un osteosarcoma y todo loco. Y eso hay que y el margen donde corta el ortopeda o el cirujano, ese margen de hueso hay que evaluarlo para ver si tiene tumor o no, porque el osteosarcoma es un tumor del hueso. Entonces, eso todavía está en ácido. Esa vaina lleva como 3 meses en ácido y cada vez que yo, de lunes en lunes, que lo reviso, está duro, no lo puedo cortar. Y eso, bueno, ahí se quedará, yo ni modo. Yo saqué todo el caso ese, pero está pendiente el estatus del margen de hueso porque pues está calcificado. O sea, pero todas que eso no es que es fácil, eso demora buco para que veas lo duro, duro, lo resistente del hueso. Hay sí otros calcificantes más potentes como ácido nítrico, etcétera, pero bueno, no contamos con tantas herramientas y tantos recursos, lamentablemente, en estas circunstancias tan impredecibles. Pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Bien, vamos primero a hablar del osteoblasto, ¿no? El osteoblasto es la célula, eh, no sé si la palabra es primitiva, creo que no. Pero bueno, como dice su apellido blasto, da origen a las otras células del hueso. Y es la primera que se diferencia de las células madres mesenquimales. Yo me imagino el osteoblasto como cuando tú vas a una casa, ¿no? No una casa, son unos constructores los tipos. Los tipos tú los contratas y los tipos te traen el cemento, te hacen la mezcla, te levantan las paredes. Así mismo yo me imagino los osteoblastos. ¿Por qué? Porque los osteoblastos secretan los componentes de la matriz ósea, donde aquí el principal es el colágeno tipo 1 y otros glucoproteínas y proteoglucanos. Entonces, el osteoblasto finalmente también agarra esa matriz ósea y le deposita los componentes inorgánicos, que son sobre todo calcio, que hacen que esa matriz sea bien firme. O sea, si no fuera por esta componente inorgánico, solamente fuera puro colágeno tipo 1. O sea, que el hueso fuera muy similar, por lo menos a un tendón, que es puro colágeno tipo 1. Y sobra decir que son muy distintos, porque ese calcio y ese fósforo, fosfato, entre otras cosas que le depositan,
hacen que el hueso sea mucho, 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 mucho más resistente que un tendón. Eso sobra decirlo. Entonces, ves aquí en esta imagen, que es el hueso esquemáticamente, y ves las células que están a la periferia rodando el hueso. Esos son los osteoblastos que revisten el hueso gracias a uniones intercelulares que los mantienen bien firmemente adheridos allí. Adherent junctions y gap junctions. Importante, estas uniones sí son prominentes en los epitelios, pero ves que no son exclusivas de los epitelios. Bien, en una tinción de rutina, o sea, en una HIE, el hueso se ve rosado, o sea, se ve eosinofílico, o sea, se ve, también llaman eso acidofílico. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el hueso se decalcifica, o sea, que se elimina todo el calcio y esto queda puro colágeno tipo 1, que parece que se ve así todo rosado. Entonces ves esos huecos, esas cavidades, eso es normal en el hueso. Esas cavidades las está rodeando una capa de células medio cúbicas, no son perfectamente cúbicas, pero rodean las cavidades. Esas capas son los osteoblastos. Y todo esto rosado, todo eso es la matriz ósea. Tengo un segundo para contestar una cosa de una clase que estamos pendientes, ya les contesto. Ya voy, ya voy. Bien, que quería la clase mañana, pero la verdad es que mañana es libre y pues yo no puedo obligarlos a tener un clase un día libre, ¿no? Pero no puedo perderlas ya porque mira tú, o sea, se me atrasa todo. Bien, el osteoblasto, como ya te dije anteriormente, sintetiza el colágeno de la matriz ósea, el calcio, y una vez que él terminó eso, algunos se van a diferenciar en las células que están dentro de la matriz ósea, estas que están aquí, estas que están acá, pues son los osteocitos. ¿Ok? Que también, similar al condrocito, tiene su especie de lagunita, que tienen esa característica. Ahorita vamos a hablar con más detalle del osteocito. Mientras que otros osteoblastos se quedan revistiendo las superficies del hueso y en ese momento se denominan células revestidoras del hueso. Los que no son necesarios, lamentablemente, van a ser eliminados por apoptosis. Entonces, en general, el osteoblasto es la célula que se encarga de producir los componentes de la matriz ósea, ¿okay? O sea, la matriz extracelular del hueso. Tienen esta imagen, donde se ve el hueso, la matriz ósea como tal, un hueso más palidito y uno que tiene más fuerte. Ese que es más palidito se llama ostioide, ¿ok? El ostioide lo produce el osteoblasto. El ostioide es como un hueso que es más blandito, más delicado y que aún no se ha terminado de fabricar. Aún hay que añadirle el calcio para que el hueso ese se termine de mineralizar. O sea, es como cuando tú haces una mezcla, ¿no? Una mezcla de cemento porque vas a levantar un muro. O sea, la mezcla no solamente se completa con cemento y ya. No, hay que echarle agua, hay que echarle que si arena, que si piedras, dependiendo de lo que estés buscando. Lo mismo ocurre acá. No solamente es la matriz ósea, colágeno y ya, que hay que añadir otras cosas, y mientras eso se está realizando, es esencialmente osteoide lo que nosotros tenemos. Habiendo dicho eso, el hueso constante, lento pero constante, se está remodelando. Que nosotros a cada rato vamos reparando nuestros huesos que de alguna u otra forma sufren desgaste. Que el hueso no es que el que tienes ya se quedó y punto, no, constantemente, lento pero constante, tu hueso se va reparando y regenerando. Sobre todo en personas que le dan más uso a los huesos, ponte con un atleta que sus huesos sufren más desgaste que el mío, que yo soy más sedentario,
En esa persona los huesos tienen una tasa de recambio mucho más alta que la mía, por así decirte algo. Nuevamente con un hueso. A ver, ¿qué pasó? Isaac González. Profe, ¿puede señalar de nuevo cuáles son los osteoides? Ujú. En esta de acá, ves aquí está la célula revestidora de hueso, o sea, los osteoblastos, y ves que hay un rosado palidito aquí, donde está el cursor. Ese es el osteoide. Cuando ese osteoide se mineralice, se va a convertir en esto que está acá en la E, que ya es el hueso calcificado como tal. O sea, entre el hueso maduro como tal y la capa de osteoblastos, hay uno que es palidito, que es un rosado más palidito, bien clarito. Ese es el osteoide. ¿Tá? También se ve acá. Tienes el hueso con los osteocitos, que es el hueso que ya está bien desarrollado. Tienes la capa de osteoblastos acá revistiendo. Y en el medio de esas dos estructuras tienes un rosado palidito, ¿ok? Bien, bien clarito. Ese es el material osteoide, que recién están produciendo los osteoblastos y que aún no se ha terminado de mineralizar. Bien, esa mineralización de esa matriz ósea, pues, está descrita, pero como dice aquí, no está así que 100% entendido. Requiere que el osteoblasto secrete algo que se llama osteocalcina. Esa osteocalcina lo que va a hacer es agarrar y concentrar calcio. También el osteoblasto va a tener mecanismos como la fosfatasa alcalina, que es una enzima, que lo que va a hacer es aumentar las concentraciones de grupo fosfato. Entonces, en ese momento, tú vas a tener mucho fosfato y mucho calcio sobre todo. Y ahí se forma el componente inorgánico principal del hueso, que es la hidroxiapatita, que a veces tú la vas a encontrar como hidroxiapatita de calcio. Entonces, esa hidroxiapatita es la que hace que esté bien calcificada esa matriz ósea, ¿ok? Es que esté bien dura, bien firme. Entonces, esa calcificación de la matriz ósea es la que hace que el hueso sea un tejido totalmente diferente a todos los que hemos visto anteriormente. La meta acá tienes el osteoblasto, ves cómo secreta el vesículas, contienen fosfato, ves aquí con colágeno de la matriz ósea, ves que también se acumula aquí calcio, que eventualmente van a hacer que tu hueso quede mineralizado como tal. Bien, los tumores del hueso son raros, pero existen, ¿no? Digo, ahí me tocó ese osteosarcoma sin querer queriendo, la verdad que es rarísimo. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que me tocó otro anteriormente. Son raros y no son normales. Y bueno, mejor porque esos son tumores pues difíciles de manejar. A diferencia del cartílago, si tú partes un hueso, el hueso va a sangrar y va a sangrar buco, porque el hueso sí es un tejido ampliamente vascularizado. O sea, vascularizado quiere decir que tiene muchos vasos. Recuerda que ahí se contiene la médula ósea. Entonces, al ser tan vascularizado, suele el hueso ser sitio de metástasis. Un tumor que las células invadieron, se meten a los vasos sanguíneos y pueden parar en varios lugares. Unos lugares donde pueden parar son los huesos, ¿no? Aquí tienen estos vasos que están ocupados por material tumoral. Sobra decir que esos tumores crecen en el hueso, esas metástasis lo debilitan y entonces el paciente tendrá manifestaciones clínicas producto de huesos debilitados, como una fractura patológica. ¿Qué es una fractura patológica? Una fractura que ocurre en ausencia de un trauma. O sea, si me tengo una patada o tengo un accidente y yo me fracturo, está bien, eso tiene sentido. Pero si yo no hago nada y yo estoy con dolor, no, me duele la cadera, al punto de que tengo que ir a un hospital, me hacen una placa y yo estoy fracturado, eso es anormal. Y uno de los diferenciales de una fractura patológica es una neoplasia. ¿Ok? Eso es importante mencionarlo. Puede ser metástasis, puede ser una neoplasia primaria del hueso, una neoplasia celular plasmática, también puede ser cambios degenerativos, tipo osteoartritis. Eso hay que estudiarlo, ¿no? Eso hay que estudiarlo, pero un diferencial importante en una fractura patológica es algo neoplásico, o sea, algo tumoral de fondo. Bien, el osteocito es la siguiente célula de la cual vamos a hablar, ¿ok? Recordemos que el osteocito se diferencia del osteoblasto. En ese sentido, el osteocito existe para compartir funciones con el osteoblasto. Entonces, él se encarga de, una vez que es producida esa matriz ósea,
se encarga de darle mantenimiento a esa matriz ósea. O sea que también produce componentes propios de esa matriz. El osteocito, pues, está dentro de su lagunita y obviamente en una HIA no lo vas a poder ver, pero ves que existen estos espacitos, llamar esa red canalicular, por donde el osteocito extiende procesos citoplasmáticos que conectan a todos los osteocitos unos entre sí. Es como, por ejemplo, el sistema de alcantarillado. Tú te metes en una alcantarilla y vas siguiendo el trayecto, vas a ver que eventualmente todas las alcantarillas conectan, ¿okay? Conectan y comunican en las aguas contaminadas. Algo similar ocurre acá. Los osteocitos a través de estos procesos citoplasmáticos se comunican entre sí y monitorizan el estatus del hueso, o sea, la matriz ósea, y dependiendo de ese estatus, deciden qué tan necesario es darle mantenimiento o no a esa matriz ósea. A ver, Gimar González. Profesor, ¿puede repetir cómo se llamaban los canales? Canalículo, se llama que red canalicular. Eso lo dice más adelante la diapositiva. De C es de canalículo, una red canalicular. Bien, eso se menciona más aquí, ¿ves? La extensa red lacunar canalicular. Bien, entonces a través de esos canalículos corre fluido que permite que todos estos osteocitos estén de alguna u otra forma en constante comunicación y también se comunican con los osteoblastos. Entonces, la comunicación de todas estas células del hueso, todo lo que ves aquí, son osteocitos. No se ven, pero todos están profundamente intercomunicados a través de la matriz ósea. Esa red de comunicación en el hueso se llama red lacunar canalicular y eso permite que el osteocito funcione como un mecanoreceptor. Por ejemplo, voy a hacer el ejercicio ahora si quieres, ¿no? Ponemos a ocurrir que tuve que acompañar a mi papá a hacer súper. Mi papá exagerado haciendo súper, pero bueno, ¿no? Entonces, tipo, me meto unos paquetes, pesados, loco. Yo, bueno, pues tengo que ayudarlo, que no lo va a cargar un viejo de 70 años, por Dios. Ni modo, pues que, ay, Dios mío, dale, ni modo. Está bien, yo lo hago. O sea, yo puedo cargar el paquete del súper pesado, pero yo no voy a cargar eso todo el trayecto, yo me canso. O sea, me canso y tengo que descansar. Probablemente en ese momento que yo me canso, mi red lacunar canalicular está detectando que yo tengo mucha carga a mi tejido óseo. ¿Okay? La red esa está detectando que mis huesos en ese momento están soportando más estrés del que pueden aguantar. Y entonces, en base a esa detección de ese estrés excesivo, gracias a esa función de mecanorreceptor, yo, me guste o no, tengo que agarrar y soltar esos paquetes. Eh, si yo no hago eso, es posible que mis huesos, mi matriz ósea, comience a sufrir daño, ¿ok? Comience a sufrir daño por exceso de estrés y lesión de tipo mecánica. O sea, tú estás haciendo esfuerzo a veces y llega un punto y dices, ya no aguanto más. Probablemente tu red lacunar canalicular está detectando que estás a punto de sufrir daño o estás cerca de sufrir daño y entonces tú, eh, sin, sin, tú no puedes evitar soltar la carga. O sea, tú lo sueltas, que se caiga eso. En ese momento tú no puedes seguir cargando ese peso porque probablemente tus tejidos, tus huesos, entre otros, están a punto de sufrir daño. Eso tú lo vas a detectar en fisiología. Hay un órgano que se llama el órgano tendinoso de Golgi. Él también detecta este exceso de carga mecánica y te evita a ti seguir cargando ese peso. Pero digo, puedes hacer ejercicio, puedes agarrar algo pesado en tu casa, lo vas a cargar y vas a ver que hay algún punto en el cual no vas a resistir. Algunas personas resisten más, otras menos. Eso va a depender de nuestros tejidos propios como tal, nuestra estructura, que pues eso es variable, pero nadie aguanta todo el día cargando 100 libras en cada brazo. Eventualmente lo vas a soltar, ¿ok? Gracias a este conjunto de mecanoreceptores. Ya ves aquí, ¿no? En estas ultraestructuras, ves cómo todo esto está intercomunicado, ¿ok? Parece una red en la que todos los osteocitos están comunicados entre sí y monitorizan la calidad de esa matriz ósea, ¿ok? Muy bien, ¿no? En ese sentido, el osteocito es una célula que comparte funciones con el osteoblasto que al final del día son útiles para mantener
adecuadamente esa matriz ósea. Monitorizan el daño, secretan más colágeno, más matriz calcificada, más hidroxiapatita, lo que corresponda, ¿no? Lo que corresponda a fin de mantener esa matriz ósea con la mayor integridad posible. Bien, eso es lo que te decían antes. Tu hueso tiene su red de osteocitos que también se llaman mecanostat, que es esa función de mecanoreceptor. En ese sentido, el mecanostat detecta si hay mucha carga mecánica en el hueso, o sea, si estás cargando demasiado peso, e indica si hay que ajustar la calidad de ese hueso de ser posible. Eso te explica a ti, por ejemplo, un atleta, tipo que corre o levanta pesas, va a tener con el tiempo huesos más densos que alguien que no levanta pesas. ¿Okay? No solamente los músculos cambian, el hueso también se adapta para poder resistir mayor carga mecánica, gracias a el papel de los osteocitos. Entonces, gracias a eso, el hueso del paciente que hace ejercicio, no paciente, el individuo, es más grueso y con mayor densidad. O sea, es una adaptación para poder resistir eventualmente esas mayores cargas mecánicas. Eso explica por qué si tú haces ejercicio, no es lo mismo que yo comienzo hoy, o yo cargo, por ejemplo, 5 libras y no aguanto, por decirte algo, que probablemente sea verdad, 5 libras y no que me aplasta la barra, pero bueno, ponte que me lo propuse y bueno, de aquí al otro año, si soy constante, cargo, qué sé yo, de 20, 30, 40, 50, o sea, voy subiendo porque mi cuerpo se va adaptando, no solamente los músculos, sino también los huesos, tendones y resto de tejidos importantes para soportar esas cargas mecánicas. También aplica lo contrario. Si mi hueso yo lo uso al mínimo, o sea, no hago ejercicio, soy full sedentario, la densidad ósea debe disminuir. Eso ocurre con la edad, con el envejecimiento, y por eso es que poco a poco tenemos huesos más y más y más frágiles, si así lo quieres ver. Bien, Profe, una consulta. dime. La masa muscular interviene en lo que es la resistencia de los huesos. Ambos tejidos participan para eventualmente, pues, tener mayor resistencia. Ponte que tú hacer, como el mismo ejemplo, levantar pesas. No al primer día, pero con el tiempo tus tejidos se van a adaptar a esas mayores cargas mecánicas. Tus músculos esqueléticos, tu fibra muscular esquelética, va a sufrir un cambio que se llama hipertrofia. ¿Ok? Por eso es que los músculos aumentan de tamaño, porque las fibras aumentan de tamaño, porque acumulan mayor cantidad de proteínas contráctiles. Y también con el tiempo el hueso debe aumentar su grosor, su espesor, para resistir más fuerza mecánica, más estrés mecánico, mejor dicho. Ambos tejidos cambian para que tú te adaptes para poder soportar esa mayor cantidad de carga. También aplica lo contrario. Dejas ejercicio y al cabo de un año, por decirte algo, dependiendo de cada persona, te flateas, porque tus músculos, tus fibras musculares, ya, no se, ya regresan a su estado normal y tus huesos vuelven a volverse un poco más delgados, por así decirlo. O sea, tu cuerpo se adapta para resistir todas esas cargas extra, porque tus tejidos cambian. No solamente los músculos y los huesos, no. O sea, todo cambia para que tú puedas resistir esa mayor cantidad de, pues, de estrés mecánico. Bien. La otra célula que veremos del hueso es el osteoclasto. ¿Ok? El osteoclasto es curioso porque es una de las células gigantes multinucleadas fisiológicas que existen en nuestros tejidos. Yo les hablé a ustedes alguna vez de las células gigantes multinucleadas que vemos en los granulomas. Esa es patológica porque esa está formándose en respuesta a una inflamación de mucha crónica, de mucho tiempo prolongado. ¿Okay? Algo está molestando tu cuerpo que está estimulando que se formen esas células gigantes multinucleadas. Reitero, esa es patológica. Sin embargo, el osteoclasto es una célula gigante multinucleada perfectamente fisiológica. Mira, lo comparado versus el osteocito, es grande y tiene muchos núcleos. O sea, ¿qué otras células multinucleadas hay en nuestro cuerpo de forma fisiológica? Veremos cuando vemos el músculo, la fibra muscular esquelética tiene muchos núcleos y eso es perfectamente fisiológico. ¿Cuál más se me ocurre a mí? Bueno, puede haber hepatocitos binucleados, eso es normal.
Eh, y bueno, habría que buscar otras, ¿no? Por si me preguntas tres, esas son las tres que se me ocurren, que son células multinucleadas fisiológicas: osteoclasto, fibra esquelética y el hepatocito. Debe haber más, pero bueno, eso me va a tocar sentarme a buscar y leer esto. Pero bueno, con tres creo que ya tenemos bastante. Recuerda que el hueso tuyo se va deteriorando con el tiempo. Entonces, ese hueso que es deteriorado, hay que eliminarlo y reemplazarlo por hueso nuevo. ¿Quién se encarga de eliminar ese hueso que está deteriorado, está defectuoso? El osteoclasto. Si lo quieres ver así, el osteoclasto come hueso, degrada hueso, y ese espacio que él deja permite que se forme nuevo hueso que va a ser resistente. El osteoclasto, en ese sentido, es hermanito del macrófago, porque el osteoclasto proviene de monocitos, o sea, tienen un padre en común. Entonces tú encontrarás que el osteoclasto, tomando en cuenta esa definición, pudiera corresponder con parte del sistema mononuclear fagocítico. Me gustaría investigar eso. No sé, ahora se me acaba de ocurrir, pero bueno, habría que ver si aplica, porque es familia de las células derivadas de monocitos, así que puede que sí en algún tipo de bibliografía. Si me acuerdo, pues lo buscaré después. Bien, la función del osteoclasto es entonces comer hueso, degradar hueso, literalmente. ¿Cómo se forman los osteoclastos? Bueno, porque el que comanda la formación del osteoclasto es el osteoblasto, gracias a estas dos proteínas. Este MCSF, que es un factor de colonia de macrófago, y este RANKL. Cuando tú requieres degradar hueso, el osteoblasto manda la señal y se comienzan a producir un montón de osteoclastos en función de estas dos proteínas. Entonces, el osteoclasto, o sea, el hueso, ¿no? Imagínate todo lo que tenga que hacer una célula para comer hueso. O sea, el osteoclasto, pues, tiene maquinarias potentes de degradación de hueso. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellas. O sea, esos mecanismos involucran un sitio enzimático especial del osteoclasto que se llama la laguna de resorción, como dice aquí, o laguna de Hauschildt. Mira, aquí lo ves, ¿no? Quita el hueso, ¿ok? El hueso como tal, la matriz ósea, los osteocitos en sus piscinitas o lagunas. Este rosado más pálido es el osteoide, y en estas células multinucleadas, estos son los osteoclastos. ¿Ok? Y ves que entonces aquí este espacio donde están ellos, esta cavidad, esa es la laguna de Hauschildt. O sea, es como un sitio especial donde el osteoclasto desarrolla sus mecanismos únicos que le permiten a él degradar ese hueso. El tejido conectivo que está aquí, ese es el endostio, para si tienes dudas con respecto a eso. Bien, en la laguna de Hauschildt, el osteoclasto tiene un montón como de protrusiones, si lo quieres ver. Como este zigzag que está aquí, esas protrusiones de él, unas patitas, si lo quieres ver así. Esas patitas se llaman borde en encaje, ruffle border. Ese ruffle border permite que el osteoclasto se adhiera firmemente al hueso y prácticamente quede sellado contra él. Se llama zona de sellado. Prácticamente queda pegado el osteoclasto con el hueso. Entonces, gracias a esas estructuras, se crea el microambiente especializado para que el osteoclasto pueda degradar hueso. Son un ambiente ácido, por cierto. Literalmente el osteoclasto secreta ácido, literalmente, que va a degradar ese hueso. Lo tienes acá nuevamente. Ves que el osteoclasto está en una especie de hueco, una cavidad. Esa cavidad es la laguna de Hauschildt y él se pega a esa cavidad, a esa lagunita, a través de su zona, de su zona de encaje, ¿okay? Perdón, de su borde de encaje en esa zona de sellado. Bien, en este sitio enzimáticamente especial, el osteoclasto comienza a secretar un montón de bombas de protones, o sea, bombas de hidrogenión, de esa H+, ¿ok? Esas bombas de hidrogenión acidifican el medio a un punto que eso llega a un pH de 4.5. El pH normal, si no lo sabes, pues es 7.35, 7.45. Ese es un pH en equilibrio. Cualquier cosa que esté por encima de eso es básico o alcalino, y lo que está por debajo de eso es ácido. O sea, cuando estás con un pH en la sangre 4.5,
no es compatible con la vida. Es un pH de muerte. Y por bastante, por cierto, por bastante. O sea que tú tienes aquí en tu hueso un pH extremadamente ácido. Ese ácido es el que permite la disolución de esa matriz ósea, incluyendo tanto la parte orgánica con el colágeno, etcétera, y la parte inorgánica con la hidroxiapatita, que, a manera de spoiler, cuando yo libero la hidroxiapatita, eso libera calcio, ¿ok? Entonces ese calcio va a la sangre. Por lo tanto, si lo quieres ver así, la función del osteoclasto va a aumentar los niveles de calcio en sangre. El calcio que obtengo del hueso va ese calcio entonces a la sangre. Por alguna razón yo tengo el calcio bajo, mis osteoclastos comienzan a destruir mis minas de calcio y lo liberan a la sangre, pues porque ese allí sí es necesario. Entonces aquí en esta foto bien bonita, ves cómo el osteoclasto va avanzando y comiéndose el hueso, como si fuera él que una aspiradora de hueso. Esta foto está bien pretty. Bien, entonces, en esta zona del sellado, el osteoclasto tiene un montón de bombas de protones, este H+, lo ves aquí, ¿no? Estas bombas de protones comienzan entonces a acidificar y literalmente comienzan a disolver ese montón de hueso. Bien, el osteoclasto es una célula fuerte, grande, ruda, pero el osteoclasto no se manda solo. O sea, si el tipo se mandara solo, o sea, te quedas sin hueso, literalmente. ¿Ok? El tipo es un bruto, es como si fuera un soldado con un rifle cargado. O sea, un soldado tú le das un rifle cargado y el tipo va a matar gente sin ningún tipo de discreción ni discriminación. O sea, el soldado tiene que recibir órdenes de alguien que está organizando el ataque. Entonces, en este sentido, el que organiza el ataque es el osteoblasto. ¿Ok? El osteoblasto le indica al osteoclasto si trabaja o no trabaja. En ese sentido, ¿qué es un mecanismo que estimula al osteoblasto a ordenar a que el osteoclasto trabaje? Fácil, que haya una alteración en los niveles de calcio en la sangre. Por alguna razón que tú verás después en tus cursos posteriores, mi calcio disminuye, entonces mi hormona, mis glándulas paratiroides secretan paratormona, ¿ok? Esta paratormona, la función es aumentar los niveles de calcio en la sangre, vía estimulando a los osteoblastos a que a su vez produzcan este MCSF y ese rank L para que se sinteticen más osteoclastos y comiencen ellos a degradar hueso, para que se libere ese calcio en la sangre y entonces pues los niveles de calcio se estabilicen. Y tú me puedes decir, me puedes plantear ahorita, pero bueno, ¿y no es peligroso que en ese momento mínimo mi osteoclasto se va a comer mi hueso? Mínimo voy a quedar yo sin huesos prácticamente producto de esto. Bueno, ciertamente tu cuerpo hace un triaje, tu cuerpo elige. Es más importante que el calcio para tus células, es mucho más importante que la integridad como tal de tus huesos. Y no pasa nada. Mientras el osteoclasto va degradando hueso, tus osteoblastos van produciendo más huesos junto con tus osteocitos. O sea, es un mecanismo pues bien eficiente. Pero en ese sentido, tu cuerpo jamás se va a dar el lujo de quedarse sin sus niveles de calcio. O sea, el calcio es fundamental para la vida. Los huesos pues son importantes, pero no tanto a ese nivel. Bien, el calcio disminuyó por la razón que más te quiero, que más pueda hacer, que más tú quieras. Hay muchas, no es mi área hablar de eso. Y bueno, se libera la hormona paratiroidea o paratormona, o también llaman eso PTH. Son lo mismo, ¿no? PTH como está acá. Entonces, la PTH estimula a que el osteoblasto produzca rank L y ese MCSF. Y eso hace que a su vez se produzcan muchos osteoclastos que comienzan a degradar hueso y a favorecer la liberación de calcio en la sangre. O sea, si así lo quieres ver, el efecto de la paratormona es aumentar las concentraciones de calcio en la sangre, principalmente por el mecanismo este de degradación de hueso, de osteoclasto, pero también aumentan la reabsorción de vitamina D en el intestino delgado y también disminuyen la excreción urinaria de calcio por los riñones. El efecto neto, que pues esto es más que todo fisiología, es el aumento de calcio en la sangre. Reitero, esa es la función de la paratohormona. Pregunta entonces,
Y entonces cuando yo llego a nivel de calcio, ¿cómo hago para que el calcio entonces no se vaya muy arriba? Porque eso también sería peligroso. Mucho calcio también es peligroso. Bueno, hay una hormona que hace lo contrario, detiene al osteoclasto, si así lo quieres ver. Esa hormona se llama la calcitonina, que la calcitonina disminuye los niveles de calcio en la sangre cuando ya hay demasiado. Entonces, para que yo tenga un nivel adecuado de calcio en sangre, debo tener un balance entre paratormona y calcitonina. ¿Quién produce la calcitonina? La glándula tiroides, gracias a unas células que se llaman las células C o las células parafoliculares. Eso no lo dice aquí, por cierto. Igual eso lo vamos a ver con cómo se ven y todo. Eso se ve en la clase de la histología de las glándulas endocrinas. Eso se me acaba de ocurrir, pues, o sea, porque es verdad, ¿no? Entonces, el calcio hasta cuándo sube. ¿Quién regula el calcio cuando sube mucho? Bueno, la respuesta sería la calcitonina. Bien, hablando del osteoclasto, vimos que el osteoclasto entonces come hueso, ¿ok? Pero ¿qué pasa si el osteoclasto, bueno, come hueso suena feo, degrada hueso, pero tú entiendes la idea. ¿Qué pasa si el osteoclasto, por alguna razón, esto no hace su función? Quiere decir que los huesos pudieran crecer en papel. Y eso es lo que ocurre en esta enfermedad que se llama la osteopetrosis. Nunca he visto eso, lo he leído, etcétera, pero pues nunca lo he visto en la práctica. El punto es que en la osteopetrosis los huesos siguen creciendo y no son degradados adecuadamente porque el osteoclasto no funciona adecuadamente porque no tienen esos bordes en encaje, esos ruffle borders. Ese paciente va a tener huesos grandes, pesados, súper prominentes, que sí parecen ser más fuertes en papel, pero son tan pesados que son frágiles y crecen tanto esos huesos que obliteran la cavidad medular. Por lo tanto, el paciente va a tener problemas con la hematopoiesis, o sea que no va a producir glóbulos rojos, leucocitos, etcétera. Entonces, puede estar anémico o leucopénico. Entonces, aquí el osteoclasto falla y ve lo prominente que se ponen los huesos en estos pacientes. O sea, ¿cómo se cura? No sé, está duro porque como una cosa genética, ahí no hay mucho que hacer. Por suerte, pues, es algo raro. Pero bueno, el ejemplo es para que veas qué puede ocurrir si el osteoclasto no funcionara adecuadamente. Se me ocurre que también tiene que haber problemas con el calcio, etcétera, todo eso que hemos hablado, tuviera sentido, por cierto. Bien, hablando ya de cosas más histológicas, o sea, más rosadas y más moradas, tenemos entonces a la matriz ósea, ¿ok? Recuerda que se ve rosada porque esencialmente es puro colágeno tipo 1. Si lo estamos viendo en una HY, quiere decir que previamente ya esa matriz ósea fue decalcificada. Repito, el decalcificante por excelencia es el ácido fórmico, ¿ok? Que se encarga de eliminar esa hidroxiapatita. ¿Qué encontramos aquí en la matriz ósea? Encontramos, te repito, colágeno tipo 1, osteonectina, osteocalcina y bastantes proteoglucanos. Entonces, esos elementos orgánicos más los elementos inorgánicos son los que le dan al hueso sus propiedades físicas únicas. Únicas si lo fueras a comparar versus los otros tejidos. Todo eso rosado de la matriz ósea y aquí en las piscinitas, estos son los osteocitos. Bien, este es el hueso por acá. Ve que se da aquí más basofílico en este borde. Quiere decir que ahí le faltó de calcificación. Eso ocurre, ¿no? El tejido conectivo este denso que rodea el hueso, ese es el periósteo. El periósteo esencialmente es tejido conectivo denso con bastante colágeno 1. Ese periósteo se mete profundo en el hueso gracias a unas fibras que se llaman fibras perforantes o fibras de Sharpey. Perforan al hueso y mantienen todas esas estructuras bien ancladas. Aquí también en el periósteo hay células osteoprogenitoras que al así requerirse se pueden diferenciar nuevamente en células del hueso como tal. Bien, la otra parte es el endostio que queda más profundo en el hueso. ¿Ok? El endostio es lo que es el sitio donde tú encuentras a la cavidad medular. Todas estas células que tú ves aquí, negritas, chiquititas, todas son células hematopoyéticas. Recuerda que eso se contiene en el hueso. Y esta cavidad, que es la cavidad medular, está rodeada de tejido conectivo, que es el endostio, pues, que aquí no se ve tan bien, pero rodea todas esas cavidades internas de nuestros huesos.
Tiene aquí este corte de esta médula espinal, del tejido glial. Eso no lo hemos visto todavía. O sea, aquí hay hueso, ¿no? Es que el hueso lo cortan, esto es un corte transversal o axial, y ves que estos huecos, porque el hueso, repito, no es completamente sólido, esos huecos, esas cavidades, corresponden a lo que yo les estoy diciendo que es la cavidad medular, ¿ok? Y la cavidad medular entonces contiene todo ese tejido hematopoyético. De por fuera está el periósteo, y internamente, rodeando la cavidad medular, está entonces el endostio. Bien, ¿has escuchado tú la osteoporosis? Esto es una enfermedad sobre todo de tipo endocrina, porque ocurre en base a la mala regulación hormonal que ocurre con la edad. O sea, que hasta cierto punto no es algo necesariamente patológico, ¿no? Que ocurre sobre todo en mujeres posmenopáusicas, debido a a la menor influencia hormonal, la mineralización de la matriz ósea con el tiempo se vuelve deficiente y entonces se degrada mucho hueso y se produce poco hueso. Por eso es que las personas mayores pues tienen que estar tomando un suplemento de calcio, vitamina D, para poder, por así decirlo, complementar eso, ¿no? Hasta cierto punto esto es normal. Lo que sí es cierto es que ves que el hueso con osteoporosis es un hueso menos denso, por lo tanto más frágil, más propenso a desgaste, fracturas, por ejemplo. Por eso yo, qué sé yo me caigo ahorita y a mis 45 años pues no me va a pasar nada, más que me va a meter un tanganazo. Pero en 30 años que tenga 75, asumiendo que estoy vivo, si yo me resbalo aquí, qué sé yo, trapeando, barriendo, la probabilidad de que tenga una fractura yo, pues, es mucho más alta, porque mis huesos a esa edad van a ser mucho menos resistentes. No es normal con el envejecimiento hasta cierto punto. Por eso es que se recomiendan esos suplementos después de cierta edad. Bien, vamos entonces a hablar un poquito de los tipos de hueso, que es un tema, pues, que a veces provoca algo de confusión. Porque una cosa son los tipos de huesos del punto de vista macroscópico, o sea, del punto de vista anatómico, y otra cosa es los tipos de huesos del punto de vista microscópico, o sea, el punto de vista histológico. Bien, no tienes nada que hacer ahorita en tu casa, agarra, qué sé yo, no te que cocinaron, agarra un hueso es un pollo, pues, antes y para no botarlo, agarra una cegueta y córtalo, le haces un corte transversal. Y tú vas a ver que hay una parte bien gruesa que rodea ese muslito de ese hueso, ¿no? Será el fémur, creo que en el pollo también se llama fémur, ¿no? Creo yo. Bien, esa capa más gruesa que tú puedes ver con tus ojos desnudos, se llama hueso cortical, ¿ok? El hueso cortical es la mayor cantidad de hueso de un adulto sano. Y más profundo, el hueso tiene como muchos huequitos, ¿ok? Como lo ves aquí. Esos huesos, con esos montón de huequitos, parece una esponja, ¿no? No por lo blando, sino porque la esponja está llena de huequitos. Esta parte que está acá adentro se llama hueso esponjoso y corresponde a un menor porcentaje de hueso, 20%. Repito, esto es una clasificación anatómica, ¿ok? Eso lo vas a ver con tus ojos desnudos sin mayor problema. Si agarras un fémur, por ejemplo, haces un corte con estas sierras que hay una morgue, que eso es chuzo. Cuando yo veo eso, que los tipos cortan los huesos, eso, a mí me da miedo eso. Porque sí, estás cortando el hueso de la pieza quirúrgica, pero a donde un dedo quede ahí por accidente, esto son accidentes pues bien considerables, ¿no? Entonces, cuando yo veo esa cosa de chuzo, salgo, yo me hago como a 10 metros de distancia. Y encima con eso están cortando el hueso, eso bota sangre, partículas, o sea, una locura, ¿no? Y huele horrible, porque eso produce mucha fricción, mucho calor. No huele horrible, huele característico. Es otra cosa. Qué locura eso. No, sinceramente eso no me gusta. Bien, cortan el hueso. Eso será un corte para ver, será coronal. Y ves que el hueso tiene una parte más densa, que es mucho más prominente. Ese es el hueso cortical. También lo puedes encontrar desde el punto de vista anatómico como hueso compacto. Y dentro está el hueso que contiene a la cavidad medular. Ese le llaman, del punto de vista anatómico, le llaman el hueso esponjoso. Tiene muchas cavidades, ¿no? Tienen muchas cavidades que contienen el tejido hematopoyético. Bien,
En los huesos largos, el mejor ejemplo es el fémur, el húmero, el que más te guste, solo sabes anatomía. Los extremos son las epífisis. Es que la epífisis es un hueso esto, cortical delgadito y más que todo es puro hueso de tipo trabecular, que contiene tejido hematopoyético. Con toda la diáfisis, que es la parte central, ocurre lo contrario. Es mucho, mucho, mucho más prominente la parte de hueso cortical y prácticamente solo vas a encontrar un canal medular central. Entonces es importante para que veas que no es la misma organización desde el punto de vista de diáfisis ni en epífisis, o sea, cambia el asunto. Bien, eso con respecto a la parte anatómica macroscópica. Pero el punto de vista microscópico, que es lo que yo tengo que enseñar, esto es histología, no es anatomía, el hueso se divide en dos tipos. Hueso maduro, que también llaman hueso laminar, porque vas a ver que tiene muchas láminas, que es lo que da la fortaleza al hueso, y otro que es mucho más escaso, que es el hueso inmaduro. Entonces vamos a ver las diferencias histológicas entre uno y el otro. Bien, estas que están acá son unas preparaciones que se llaman de que ground bone, ground de tierra. No sé cómo dice en español. Eso, la verdad es que eso es para fines anatómicos. En la práctica y con pacientes, etcétera, esto no es tan útil. Tú ves que hay un montón de láminas concéntricas. O sea, esas láminas son características del hueso maduro y por eso se le llama hueso laminar. Prácticamente todos nuestros huesos de un adulto sano, un adulto que sintetiza hueso adecuadamente, prácticamente todo eso es hueso maduro o hueso laminar. Y ves que todo eso se organiza alrededor de un canal central. Entonces, en esas láminas tú encuentras un montón de colágeno tipo 1, hidroxiapatita de calcio, etcétera. Todo lo que hemos hablado se organiza en estas láminas y esa organización es la que le provee entonces esa fortaleza estructural a nuestros huesos, ¿okay? Huesos maduros, repito. Bien, esa estructura concéntrica que tiene un canal central, colectivamente toda esa estructura se le llama la osteona, como dice acá. Y la osteona es la unidad principal de nuestros huesos, ¿ok? La osteona contiene un canal central, que hay vasos sanguíneos, hay nervios, contiene osteocitos, un montón de osteocitos, osteoblastos, osteoclastos. Toda esa unidad se le llama osteona o también lo vas a encontrar como sistemas haversianos. En estos sistemas haversianos, todos los osteocitos están interconectados gracias a su red lacunar canalicular y gracias a esto se le da mantenimiento constante a todo este sistema. Gimar González, dale, pues, ¿para qué es eso? Que es un compañero de inteligencia artificial. No veo contraindicación, después me dice para qué es eso. Bien, whatever, no voy a leer eso ahorita. Bien, el canal central contiene vasos. Por eso es que el hueso cuando se fractura, que eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en la otra clase, el hueso sangra y sangra buco, gracias a la existencia de esos canales centrales que están llenos de vasos sanguíneos. Eso es importante porque en la próxima parte de esta clase te habla a ti de por qué el hueso tiene una capacidad extraordinaria de reparación, a diferencia del cartílago. Eso se explica mucho en base a que el hueso es altamente vascularizado. Y más externamente, la capa que rodea al sistema jabresiano es la línea de cemento. ¿Okay? Es como el límite de cada sistema jabresiano y lo dividen de sus hermanitos ostionas. Una Y se ve fatal, una porquería, casi no se ve nada. Pero ves estos espacios. Estos son los canales centrales que contienen los vasos sanguíneos. Y más o menos aquí podemos dibujar los límites de cada ostiona. Ahí de una forma bien burda correspondería con esa línea de cemento. Y bueno, aquí están en sus lagunitas los osteocitos. Sí, es cierto que el ácido fórmico decalcifica el hueso, pero ese proceso de calcificación es bien tough con los tejidos, eso daña el tejido, ¿ok? Entonces tiene que estar vigilando ese hueso a cada rato de que no se decalcifique excesivamente. Entonces un tejido decalcificado por lo general
pierde mucho detalle anatómico y se ve feo, ¿no? Eso es difícil de ver porque tanto ácido, el ácido va, sí lo decalcifica, pero también degrada mucho el tejido. Y por eso que aquí tú ves que todo el detalle prácticamente se pierde, ¿no? Ese también sería la desventaja de estos decalcificantes estándares como el ácido fórmico. En ese sentido, el EDTA, en lo que yo he leído, EDTA son unas siglas, supuestamente superior, pero la verdad es que en la práctica pues nunca lo he visto. Normalmente acá en esta preparación round bone, repito, no sé cómo dice en español, cómo se interpreta, aquí se ve con más detalle los canales centrales, los osteocitos, ve los pelitos esos, los pelitos que irradian del canal central. Esos pelitos, entre comillas, entonces corresponden con esa extensa red lacunar canalicular que mantienen a todas estas células intercomunicadas. ¿Ok? Todo esto está en comunicación gracias a esa extensa red lacunar canalicular. Las ostionas tienen de 5 a 20 láminas concéntricas, ¿ok?, que se disponen alrededor de la cavidad medular. Hay ciertas ostionas que se comunican entre sí a través de esta estructura que está acá, que es el canal perforante o el canal de Volkmann, ¿ok? Canal de Volkmann, como dice acá arriba. Volkmann, será channel o canal, no sé. Pero comunica a veces a las ostionas unas entre sí. Las ostionas no son eternas, se degradan a veces y son reemplazadas, ¿no? En esos sitios hay esas láminas intersticiales que representan ostionas que han sido degradadas por el osteoclasto y que probablemente van a ser próximamente reemplazadas por nuevas ostionas o nuevos sistemas haversianos. En esta otra preparación, el canal central y los pelitos que irradian como si fuera un sol. Esos pelitos, esos procesos dendríticos corresponden a esa red lacunar canalicular que comunica todas estas células y se encargan de mantener la integridad de esa ostiona, de todas esas ostionas, de hecho. Bien, acá se ve un poco mejor. El que decalcificó esto, pues, lo hizo con bastante más cuidado. Repito, por ejemplo, yo con ese hueso que te conté, o sea, ahí está rodando eso. Yo no puedo estar todo el día pendiente de ese hueso porque yo tengo otras cosas que hacer. Ese es el problema, eso no se le va la onda y deja el tejido mucho tiempo en hueso, en decalcificación y se pasa de decalcificación. Ni modo, pues esas cosas a veces pues es medio delicado. Ese reactivo está vencido o la concentración no es adecuada. Hay muchos factores, ¿no? Muchos factores que hacen que este trabajo a veces no sea 100% predecible. Pero bueno, ves el canal central, me la ostiona con sus osteocitos, ves que hay bastante, y ves que todo esto está bien vascularizado. Y este VC que comunica dos ostionas, ese es el canal de Volkmann. Bien, como se ha mencionado anteriormente, el hueso es un tejido que se está constantemente remodelando. En ese sentido, el hueso es un tejido dinámico, ¿ok? Quizás el recambio es lento, pero el recambio es constante. O sea, los huesos que tú tienes hoy es 10, no, hoy es 9. En el 2024, probablemente tú hayas recambiado la mayor parte de tu esqueleto a lo largo de todo ese año. Un proceso que es lento, que es sutil, pero que ocurre constantemente gracias a la función de nuestros osteoclastos. ¿Ok? Entonces, el osteoclasto come hueso que ya está desgastado y los osteoblastos, que son los albañiles, vuelven y secretan más material de osteoide y tú vas reemplazando poco a poco tu matriz ósea, ¿ok? Repito, en una persona que hace más desgaste del hueso, ese proceso debe ser más abrupto que en una persona que es sedentaria. Bien, cuando tú das microbiología y pediatría de repente, ahí mencionan históricamente un antibiótico que se llama las tetraciclinas. La tetraciclina se une, pues, porque eso te va a ocurrir, se une con el hueso y, por así decirlo, interviene con la mineralización. Y era clásico que el paciente que le daban tetraciclinas se le pusieran los dientes grises. O sea, eso fue una cosa histórica bien descrita. Se descubrió eso, que eso afectaba la mineralización, y entonces la tetraciclina dejó de utilizarse debido a ese efecto secundario. Ya no se usa. Hay nuevos antibióticos mucho más óptimos y con menos efectos secundarios. Pero bueno, eso es parte de la historia de la medicina, sobre todo en pediatría. Entonces, esta afinidad con el hueso
sirvió para estudiar cómo el hueso crece, ¿ok? Cómo el hueso crece y, por ejemplo, por qué se afectan enfermedades como la osteomalacia, ¿ok? En la osteomalacia, pues, la mineralización del hueso es anormal, y se producen huesos débiles que se colapsan bajo el propio peso del paciente. Entonces, eso se estudió en su momento gracias a esta afinidad del hueso con las tetraciclinas. Bien, tenemos ahora sí en esta HY, aquí sí lo hicieron bastante bonito, quedó otro nivel. Ve el hueso laminar, ve las láminas, todas paralelas. Estas láminas paralelas son las que dan fortaleza al hueso, aquí revistiendo los osteoblastos, y ves esta hilita de hueso, que es más irregular y que no tiene láminas. Ese hueso no laminar, que pues esencialmente es puro colágeno, ese es el que nosotros le llamamos hueso inmaduro. O sea, si el hueso inmaduro no está laminado, quiere decir que es un hueso que es frágil, que no es tan resistente. Por lo tanto, cuando yo veo este hueso inmaduro, yo digo, ah, mira, ve, ahí está ocurriendo algo patológico, porque ese hueso se está tratando de reparar, aún no se está laminando, no se ha laminado todavía. Quiere decir que en ese paciente ocurrió algo, que el hueso original se degradó y ahora pues el hueso aún no tiene sus características laminaciones. Eso es clásico encontrarlo, por ejemplo, luego de un proceso que fracturó el hueso y ahora el hueso se está reparando. ¿Ok? Y como la reparación no es automática, aún este hueso no se ha completado de laminar y por eso es un hueso que es considerado inmaduro. Por eso es que cuando tú ves hueso inmaduro, dices, "Chuzo, eso no es normal, algo le está pasando a ese paciente". Supuestamente lo encuentras en las suturas del cráneo y en ciertos tendones, no me consta eso, es lo que dice el libro. Cuando yo veo hueso inmaduro como este, es un hueso que no está laminado, es porque este hueso es un hueso de reparación, es un hueso que está generándose porque se está tratando de reparar ese tejido previo. Yo lo veo, repito, siempre hasta que demuestre lo contrario, hay un proceso patológico que está permitiendo que el hueso de fondo se degrade. Y esto aquí indica que el hueso se está tratando de reparar. ¿Qué puede ser? Fracturas traumáticas, fracturas patológicas, hueso necrótico que está tratando de reemplazarse. Hay muchas causas. A ver, Isa González. Profe, histológicamente así no se ve también las fontanelas de los bebés, o sea, diferente. Teóricamente deberían verse así, ¿no? O sea, como con parte de hueso inmaduro. Lo que pasa es que, pues, sinceramente, sí, las que son, cuando nosotros hacemos la autopsia de los bebés, que son los óbitos. Un óbito es un bebé a término que nace muerto. Toca hacer autopsia y cuando, no las fontanelas, el cráneo del bebé es un cráneo que es blandito. Es como si fuera, ¿qué te digo? Como la cáscara de un huevo. Entonces, probablemente si tú ves ese cráneo en el microscopio, todavía sea hueso inmaduro. ¿Por qué ocurre eso? Porque ese cráneo no puede ser firme, porque ese cráneo tiene que permitir que el cerebro siga creciendo. Si el hueso fuera muy firme, como este hueso maduro de acá atrás, entonces eso no permitirá que el hueso, esto, que el hueso no, que el cerebro crezca adecuadamente. O sea, digo, no puedo agarrar un pedazo del cráneo y muestrearlo para verlo porque pues eso hay que enterrarlo. O sea, nunca mostramos la cara porque pues eso desfigura al paciente y entonces pues eso obviamente el familiar tiene que hacer los respectivos procesos. Pero sí, el hueso del cráneo de un bebé, no la fontana solamente, no las suturas, sino el mismo hueso, parece una cascarita como una cáscara de un huevo. Y tiene todo el sentido del mundo que sí, que es un hueso tipo inmaduro que aún no se ha terminado de organizar, o sea, de laminar. La meta acá, porque esta es la última, entonces el hueso laminar maduro, perfectamente resistente, y acá las hilas de hueso que no se han laminado, o sea que son huesos de tipo inmaduro. Y las gigantes multinucleares que están por aquí son puros osteoclastos. Probablemente aquí, no sé el contexto, pero estoy casi seguro que aquí tuvo que haber algún tipo de fractura. ¿Por qué? Bueno, ya eso hasta allá no puedo llegar. Bien, esa es la última por hoy. Esta clase es medio larga, por eso está dividida en dos. Bien, tienen preguntas, dudas, comentarios, anécdotas. Profe, Dime. para que no cierre, por si va a cerrar. Chao, profe. Ah, está bobo, yo no iba a cerrar. Si yo nunca he hecho eso. Profe, una pregunta.
cierra la Usted, corazón, usted no estaba sé. hablando sobre la autopsia sobre los bebés, pues. ¿Usted ha hecho Ujú, alguna? claro, un montón. Wow. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo es que? O ¿Una sea, autopsia de un en bebé cómo es? general. ¿Ah? Déjame, yo voy a tener fotos por aquí. Déjame mostrarte para ver. Para ver sobre todo la parte del cráneo. Yo tengo un montón de autopsias por aquí, de fotos que... Déjame buscarlas en mis files. Eso de estar... vamos acá. 1620. A ver. Bingo. Bueno, esto es fines académicos, así que no importa, ¿no? Pero obviamente estas sí no se las puedo mandar, pues, porque, pues, no quisiera que se usaran para fines no académicos. Te la voy a transmitir para que veas cómo se ve eso. ¿Estás viendo? Sí. Así se Wow. ve, así se ve. Y hay que abrirlo porque hay que ver cuál fue la causa de muerte. Por ejemplo, hay veces que hay hernias diafragmáticas, hay veces que le falta un riñón, hay veces que hay una obstrucción, enterocolitis. Hay que estudiarlo, ¿no? O sea, cuando hay una muerte que no sabemos por qué es, pues lamentablemente, a mí no me gusta a mí no me gusta hacerla sinceramente, pero bueno, hay que hacerlas. Pero la mayor parte de las causas es vascular, es una muerte secundaria preeclampsia, cosas así que en verdad la respuesta no está acá, la respuesta está en la placenta. Déjame ver si puedo buscar, es que no tengo foto del cráneo, para mostrarles eso del cráneo, cómo es el cráneo de un bebé en términos que puedan aplicar para hueso inmaduro. Vamos a ver esta 1623. A ver, a ver, a ver, a ver. Y tú, aquí está, esta no va a servir. Ujú. Voy a compartirles esta ahorita. ¿Ves? Este es el cráneo. ¿Ves el hueso cómo es? Una cascarita prácticamente. Wow, es Delgadito. súper delgadito. Delgadito el hueso. Y tiene sentido eso porque ese hueso es el que va a permitir que eventualmente el cerebro pueda seguir creciendo. O sea, si el hueso fuera muy firme, este cerebro que es chiquitito, que es más o menos el tamaño de lo que tienen ustedes ahorita mismo, no tengo dudas, esto no va a poder crecer. Entonces, para que eso ocurra, tiene que estar las fontanelas, que son las famosas molleritas permeables, y también tiene que ser delgadito el hueso para permitir que se pueda expandir adecuadamente todo eso. Aquí, entre otras cosas, me acaban de recomendar que pruebe la médula ósea, que me cambiará la vida. Pero yo no quiero cambiar mi vida a mí, a este mismo me satisface, así que paso. ¿Qué más? Profe, en el PPT hay una de las primeras imágenes era como un cáncer. Ese era un osteosarcoma. Voy para allá. Ya tengo un montón de vainas abiertas ahora. Ya sé cuál es la que te refieres tú. La respuesta sería no, eso no es un osteosarcoma. Estos son espacios vasculares ocupados por tumor. O sea, esto que está aquí es una metástasis. Eso que está aquí es metástasis. El osteosarcoma, pues, otra cosa que, pues, no veremos nosotros en este curso porque, pues, eso ya tiene otra connotación. Porque entonces, eso se llama invasión vascular. Eso son vasos ocupados por material tumoral. ¿Qué más? Listo, pues lo voy a dejar que tengo que atender al otro grupo y bueno, será entonces, yo les trato después para ver qué más podemos adelantar este fin de semana. Tengo ganas de ver qué tan potable es grabar la clase o dejarla para otra semana lo que falta. Déjenme analizar esa posibilidad y bueno, cuando yo tenga algún tipo de plan les notifico. Todo va a depender de qué tengan, de qué tan atrasado Hasta estemos. que cierre Dime, la dime. reunión. Chao, Chao, profe. profe. No, chao, 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 chao.